Listo. A ver, chicos, buenas tardes, buenos días. Vamos a continuar con la clase de aritmética. Y aquí vamos a ver, en los problemas que nos habíamos quedado. A ver, nos habíamos quedado, si no me equivoco, en las 5. Ya habíamos hecho las 5. Vayamos ahora a las 6. En Aprendo Más, en la página 102, vamos a tratar de hacer los problemas que faltan. Dice, el mayor promedio de dos números es 21. Si la diferencia entre ambos es 12, ¿cuál es el número menor? Entonces yo no sé de cuántos números, de cuáles son los números, ¿no? Entonces ahí yo voy a poner pues que esos dos números son A y B. Y me dice que el mayor promedio de los números, ¿cuál es el mayor promedio? El promedio aritmético, ¿no? Sabemos que el promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico y a la vez este es mayor que el promedio armónico. ¿Cierto? Entonces, el mayor promedio, sé que es esto de aquí, el promedio aritmético. Ahora, lo que nos dice que ese promedio aritmético es 21, porque es el mayor promedio es 21. Entonces, el promedio aritmético de dos números es A más B, pues. A más B. Eso es el promedio aritmético, ¿no? A más B entre 2. Y eso me dice que es 21. ¿Listo? 21. ¿Qué más? Lo que me dice también es que la diferencia de ambos, la inferencia de ambos, es decir, A menos B, es igual a 2. A 2. Entonces ahí tengo la suma y la diferencia, pues. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué haremos aquí? A más B sería igual a 2 por 21, ¿cierto? Si 2 se está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y 2 por 21 es 42. Y aquí por un costado tenemos la diferencia. ¿Ya? Entonces esto lo podemos hacer de dos formas, ya de dos formas. Una de las formas es reemplazando un valor que hay ahí. Es decir, puedo reemplazar para A igual a 12 más B. ¿No? Eso sería una forma. Ya, entonces donde vea A voy a poner 12 más B. Entonces aquí sería 12 más B, más B. Y obviamente más el B que está aquí, pues, igual a 42. Eso sería una forma, ¿no? Entonces aquí el 12 que está sumando pasaría a restar y b más b sería 2 veces b. 42 menos 12, eso es 30, ¿cierto? Entonces b va a ser igual a 30. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces ahí tendría el valor de b, ¿no? Que sería en este caso 15. Teniendo el valor de b, ya puedo hallar el valor de a, porque a es 12 más b. Y ahí hay b. B vale 15. Entonces A valdría 27, ¿no? 12 más 15. Ahí está. Entonces los números son 12 y 20. Dice calcular el menor de ellos. ¿Cuál es menor? 15, pues, ¿no? Si son los números 15 y 27, obviamente el menor es 15. Esa sería la solución para el problema número uno ahí. Número 2. Número 2. Número 2.
Número 2 dice hallar dos números sabiendo que su media aritmética, ¿cuál es media aritmética? La semisuma, ¿no? Es 5 y la media armónica es 24 sobre 5. La media aritmética para dos números se calcula como la semisuma de ambos, ¿no? A más B sobre 2. Y la media armónica se calculaba, a ver, aquí está, como el producto de 2 veces A sobre la suma. Eso era para la forma reducida. ¿Recuerdan? Para la forma reducida. Y aquí está. La forma reducida para la armónica era esta, ¿no? 2 veces A sobre A más B, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Voy a poner la forma de reducida para la armónica, que es 2 veces A por B sobre A más B. Y en este caso me dan de dato que eso es 24 sobre 5. Listo. Entonces, a ver, esto de acá en este caso nos dan que es 5, ¿no? La aritmética, acá está. Listo. Entonces ahí también vamos a obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera ecuación es que A más B es igual a 2 por 5, ¿no? Es decir, 10. Ahí vemos que A más B es igual a 10. Aquí a ver. Voy a copiarlo nada más, ¿ya? Voy a sacar mitad y mitad que tienen aquí. Mm, Mitad y mitad. Mitad de 2 de 24 sería 12. Bien, entonces, ¿cuánto sería aquí? A más B, digo A por B, ¿no? A por B sobre A más B. ¿Cuánto sería ahí? 24 entre 2 era 12 y abajo se mantiene el 5. Ahí está la otra ecuación, ¿no? Ahí están las dos ecuaciones. Y aquí no me doy cuenta, aquí me doy cuenta, ojo, 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 me doy cuenta que A más B es 10. Acá A más B es 5. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que A más B es 10 y en el otro lado A más B es 5? Es que aquí están divididas, pues, ¿no? Entonces, para que sea 10 como en este caso que está acá, tendría que estar multiplicado por 2, ¿cierto? Por 2, ¿no? Entonces ahí sí coincidiría, pues, ¿no? Ahí sí coincidiría que A más B es 10 y aquí coincidiría que A por B es 24 y abajo el A más B es 10, pues justamente lo que está en la anterior ecuación. 10 consideraría. Es decir, A por B es 24 y A más B es 10. Y dime, dos números que sumen 10 y a la vez que el producto de eso sea 24. 6 y 4, ¿no? 6 y 4. Tendrían que ser 6 y 4. 6 por 4, 24. 6 más 4, 10. Ahí está. Entonces, esos serían los dos números, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos números. Nos pide hallar dos números. Ahí están los dos números. ¿Qué números son? 6 y 4, ¿no? Ahí está. Esa solución 2. ¿Listo? Y está la 2 también. Listo, listo. Número 3. Se sabe que el promedio aritmético de dos números es 12 y el promedio armónico es 3. ¿Cuál es el promedio geométrico de esos dos números? Y ya está. Entonces,
Ya sabemos cómo calcular el promedio aritmético de dos números, ¿no? Es la semisuma de los dos, es decir, a más b sobre 2. A más b sobre 2 es el promedio aritmético, ¿no? Entonces, en este caso nos dice que ese promedio aritmético es 12. Entonces, en la número 3 diríamos que el promedio aritmético es igual a más b entre 2, ¿cierto? En el problema número 3 nos dice que eso es 12. Luego nos dice, y sabemos también que el promedio armónico, el armónico es esto, pero no igualito. Dos veces A por B sobre A más B. Entonces el promedio armónico es igual a dos veces A por B dividido entre la suma, ¿no? A más B. Eso solamente es para dos datos, ¿ah? No podemos asumir cuando son tres datos esta fórmula en el promedio armónico. Ya solamente es para dos datos. A ver, eso me dice que esto es 3. Y ahora nos pide el armónico, el geométrico, el geométrico. Y el geométrico, con costadito el promedio geométrico, es la raíz cuadrada en este caso, ¿no? Si son dos datos sería raíz cuadrada. Si son tres datos sería raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, como son dos datos, sería la raíz cuadrada. Entonces necesito pues el A por B. Necesito el A por B. Entonces ahí debe salir, ¿no? Aquí igualito. Como en el anterior caso, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y ahí tengo que la suma de dichos números es 24. 2 por 12. Listo. Aquí, esto de acá. A ver, lo voy a copiar ya. El 2 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Pasaría a dividir. Es decir, A por B sobre A más B va a ser 3 medios. El A por B queda solito. El 2 que está multiplicando va a pasar aquí a dividir. El 3 queda. Y abajo queda también el A más B. ¿Cierto? El A más B. Ahora, vemos que el A más B es 24. Igualito que en el anterior caso, pues lo voy a eh, pasar a que sea 24, porque acá es 2 nada más. Para que sea 24, ¿cuánto falta? 12, pues, ¿no? Entonces voy a multiplicar por 12 por 12. Ahí no altera en nada, pues, ¿no? Porque estos se pueden anular, arriba y abajo. Por eso si quiero algo, tengo que poner arriba y abajo. Listo. Entonces, ¿acá cuánto sería entonces? La suma es 24 y el producto es, ¿cuánto es el producto? 3 por 12, ¿no? El producto sería 36, ¿no? De aquí nomás. Ya está. Ya está. ¿Por qué ya está? Porque quiero esto, pues, ¿no? Quiero esto. Quiero esto. Quiero la raíz cuadrada de A por B. Y acá tengo A por B. Entonces, el promedio geométrico sería la raíz cuadrada de ese A por B. ¿Cuánto es el A por B? 36. Ya dígame, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 36? 6, ¿no? 6. Listo, entonces ahí está la solución 3. Vayamos a la solución 5.
Listo, número 5 entonces. Número 5 dice las... No, número 4, ¿no? Las edades, la número 4. El promedio aritmético de dos números es 2.22.5 y el promedio geométrico es 18. Entonces la diferencia de los números es, ya pues acá igualito, reemplazamos. Nos da el promedio aritmético. ¿Cómo es el promedio aritmético? Semisuma, ¿no? Semisuma. Semisuma, es decir, A más B sobre 2. Y eso dices 22.5 entre 22.5. Pero ese 22.5 en fracción, ¿cómo sería? En fracción sería 225 sobre 10, ¿no? ¿Cierto? ¿Está bien? Nosotros sabemos que por esto convertido a decimal es 22.5, pues, ¿cierto? Porque por cada cero corre un decimal. Por eso que se pone entre 10. Lo he convertido en fracción. Ya listo. Ya sé eso. Ahora aquí yo puedo reducir, ¿no? Aquí. Sacar mitad, mitad. Acá sería 5, quinta, quinta. Quinta de 245. ¿Está bien? 5 por 5, 25. Van 2. 4 por 5, 20. Más 2, 22. ¿Ves? Entonces, A más B ya tengo ya. Ya tengo el A más B. A más B sería 45. Ya, A más B tengo que es 45. Listo. A ver, sigamos. Luego nos dice el promedio armónico es 3. Ya pues, ¿cómo se halla el promedio armónico de dos números? El promedio armónico de dos números es dos veces, ¿no? Dos veces A por B sobre A más B. Esa es la forma de calcular el armónico solamente para dos números, ¿cierto? Y eso en este caso nos dice que es 3. Ya está. Entonces igualito, pues, ¿no? Y yo tengo la suma por si acaso aquí. Entonces aquí, si yo opero, el A por B va a ser igual a 3 y el 2 que está multiplicando pasaría a dividir, ¿no? Entre 2. Y aquí todavía quedaría la suma, el A más B. Listo. El A más B, ¿no? Entonces aquí yo puedo convertirlo o también jugarlo. A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el promedio geométrico de los dos números? Entonces, acá no, ¿qué nos pide? Acá lo voy a poner ya. Nos pide esto, el promedio geométrico. Y para dos números, el promedio geométrico es la raíz cuadrada de esos dos números, ¿no? Del producto. Es decir, nos pide la raíz cuadrada del A por B. Entonces, yo necesito prácticamente el A por B, pues, como el ejercicio anterior. Y ya eso lo puedo calcular, ¿no? Eso yo lo puedo calcular. A ver, ¿por qué? A ver, mm, espérate. No, 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 estoy haciendo mal aquí. Estoy en la 4, estoy leyendo la 3. Y a ver. Lapsus, lapsus. Estamos en la 4, pues. Bien, en la 4. Acá nos dice, ya sacamos el promedio aritmético, ¿no? Con los 22.5. Ahora dice, y el promedio geométrico es 18. Ya, el dato es el promedio geométrico. Entonces no es esto. Y el promedio geométrico es 18. Y sabemos que el promedio geométrico para dos números es la raíz cuadrada del producto. Eso es 18. Ya tenemos la suma, por si acaso. Entonces aquí, operando, ¿qué nos saldría? El raíz cuadrada pasaría como exponente, ¿no? Entonces ahí tendríamos que la por B
es igual a 18 al cuadrado, pues. 18 al cuadrado. Ya, ¿qué nos pide? Entonces la diferencia de los números es, nos pide la diferencia, es decir, nos pide A menos B o B menos A, ¿no? Entonces tenemos que calcular los dos números, ¿ya? Y restarlos. A ver, mm, para que sea exacto cuadrática, estos A y B deben ser cuadráticos, es decir, deben ser, eh, pues, los cuadráticos, ¿cuáles son? Son 4, son 16, son 25, son 36, ¿no? Esos números deben ser A y B, ¿cierto? Esos dos números tienen que ser A y B, para que tenga raíz cuadrada exacta, pues, porque aquí sale 18, ¿no? Entonces, a ver, entre estos, ¿cuáles serían que la suma me dé 45 y pues para su raíz sea 18? ¿No? Es decir, acá pues, sacamos raíz, acá sería 2, acá sería 4, acá sería 5 y acá sería 6, ¿no? A ver, acá me está faltando un número que sería el 9, que también es cuadrático, ¿no? Acá también sería el 9 y su raíz cuadrada sería 3, ¿no? Entonces ahí tendría que ser, pues, ahí tendría que ser. Yo creo que serían estos dos, ¿no? 9 y 6. La suma el producto de los dos es 18. 3 por 6, 18. Y la raíz cuadrada, su exponente sería 9 y 36. Y 9 y 36 sería 45, pues, ¿no? ¿Ya ves? Entonces esos serían los dos valores. A y B serían 9 y 36. ¿Ya? Entonces aquí, a ver. mm, si reemplazamos pues, esos valores, y sale pues raíz cuadrada de 9 por 36, ¿no? Y ahí está, raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 36, 6. 3 por 6, 18. Ahí está, ¿ves? Consigue. Listo, ya está. Entonces ahí están los dos números, ¿no? Los dos números, ¿cuáles son? 9 y 30, 9 y 36. Entonces reemplazaríamos a los que nos pide, pues la diferencia nos pide, ¿no? Entonces sería 36 menos 9. ¿Cuánto es eso? 27, ¿no? 27. Entonces aquí el número 4 es 27 la respuesta. Y los números son 36 y 9, ¿no? Esos son los números. Número 5. Número 5. Las edades de cuatro hermanos son proporcionales a 2, 3, 4 y 5. Ayer la edad del menor, si el promedio del total es 21. Entonces acá ya, cuando me habla de promedio solamente, está hablando del promedio aritmético, ¿ya? Cuando no me habla específicamente si es armónico o geométrico, nosotros vamos a asumir que es el promedio aritmético. Y nosotros ya sabemos cómo calcular el promedio para varios, ¿no? Sería A más B más D entre la cantidad de datos, ¿no? Entonces, en este caso son cuatro hermanos, entonces sería entre cuatro, ¿cierto?
Ya, entonces yo acá primero me dicen que es proporcionales. Entonces voy a tener los tres hermanos, ¿no? Hermano uno, hermano 2, hermano 3. Aquí, aquí costadito. Hermano 3, hermano 4. Cuando me habla de proporcionalidad es porque están como, ¿ya? Entonces aquí, proporcionales a qué edades, dice. ¿A qué números? A 2, 3, 4 y 5. Entonces es el hermano uno es como 2, hermano 2 como 3, hermano 4 como 4 y hermano 5, hermano 4 como 5. 3, 2, 3, 4 y 5. Ya está. Ahí, chicos, lo que van a hacer es igualar a una constante. Cuando me hablan de proporcionalidad. ¿Ya? Proporcionalidad. Entonces, ¿qué diríamos aquí? Que el hermano uno, voy a ponerlo costado bien. El hermano uno es igual a 2K. El hermano 2 igual a 3K. Y el hermano 4 a 5K, pues. Porque vamos a pasar a multiplicar, pues, ¿no? A ver, ahí está. Entonces decía que el hermano uno sería 2 por K. El hermano 2 sería 3 por K. El hermano 3 sería 4 por K. Y el hermano 4 sería 5. Ya está. Ahora, lo que nos dice también es que el promedio total de edades es 21. Entonces acá sacamos el promedio. ¿Ya? El promedio aritmético en este caso es 21. ¿Y cómo se llama el promedio? Se halla la suma de datos, pues, ¿no? En este caso, el primer dato es 21. Digo, este es 2K, más el otro dato es 3K, más el otro dato es 4K, más el otro dato que es 5K. ¿Cierto? Ya está. ¿Eso entre cuánto? Entre cantidad de datos que es 4K, ¿no? Ya, esto es por dato igual a 21. 21. Ya. Entonces ahí operamos nada más. 2K más 3K más 4K más 5K serían 14, ¿está bien? 14, a ver, 9 más 5, 14, ¿ja? 14 veces K es igual a 21 por 4, porque el 4 está dividiendo, pues sería multiplicar, sería 84, ¿no? 84. Voy a ponerle nada más, ¿ya? Porque acá se van a simplificar. 21 por 4 nada más. Que obviamente es, calculando es 84, pues, ¿no? ¿Para qué les digo que le pongo nada más para poder reducir, pues? Para poder reducir. ¿Cómo hace eso, profe? A ver. Ese valor K va a ser entonces igual a 21 por 4, pero sobre, porque el 14 está multiplicando. Pasaría a dividir. Entonces, ¿qué sacaríamos ahí? Ahí es donde voy a simplificar, por eso no lo estaba multiplicando. Aquí yo puedo sacar mitad, ¿no? Mitad 7, mitad 2. Ahí saco séptima, ¿no? Séptima 1, séptima 3. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 2. 3 por 2. Entonces, el valor de K es 6, pues, ¿no? El valor de K es 6. Listo, ahí vale K igual a 6. Ya está. Si tengo el valor de K, ya puedo sacar las edades de cada uno, ¿no? Ya puedo calcular. Porque sabemos que el menor, a ver, acá está. Sabemos que el menor es 2K. Entonces, si tengo K que es 6, sería 2 por 6, 12.
El menor tiene 12 años. El siguiente tendría 3 por 6, 18 años. El tercero tendría 4 por 6, 24 años. Y el mayor tendría 30, ¿no? 5 por 6, 30 años. ¿Qué nos pide? Ahí es la edad del menor. ¿El menor quién es? El de 12 añitos, ¿no? Entonces acá sería 12 años. Ahí está, el número 5. 6, a ver. 6 dice, y el promedio armónico de dos números es 1 y el promedio aritmético es 25. ¿Cuál es el promedio geométrico? Bueno, este también es ya. Me habla de dos números, entonces es A más B. Si el promedio armónico, sabemos que el promedio armónico, ¿cómo se calculaba para dos números? Como 2 veces A por B, ¿cierto? Sobre el A más B. Ya, ese es el armónico para dos números, para dos números, para dos números. Y eso dice que es igual a 1. ¿Ya? Después nos dan el dato que el aritmético, ¿cómo se calcula? A más B. En este caso, entre 2 porque hay dos datos, pues, ¿no? Igual a 25. Y nos pide calcular el promedio geométrico. ¿Y el geométrico cómo se calcula? El geométrico se calcula como la raíz cuadrada en este caso, ¿no? Porque son dos datos nada más. Si fuesen tres datos serían raíz cúbica. Entonces aquí necesito nada más prácticamente el producto y ya está, pues. Ya, aquí sale, ¿no? Porque el A más B sería igual a 50, ¿está bien? ¿Por qué 50? Porque pues este 2 está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿no? Entonces sería 2 por 25. Y 2 por 25 es 50. Ya está. Ya tengo el producto, la suma, digo. La suma. Entonces de aquí ya puedo sacar el producto, pues, ¿no? El A más B, digo, el A por B es igual a 1 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque acá está multiplicando, pues pasaría a dividir, ¿no? Listo. Y ahora, este A más B que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? Y es por eso que aquí voy a ponerlo en multiplicación. Aquí estaría multiplicando. Ahí está la multiplicación del A más B. ¿Ya? Listo, 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 listo. Entonces yo tengo la suma, pues es 50. Entonces, acá qué calcularía. A por B es igual a un medio de la suma. ¿Y la suma cuánto es? 50. 50. Listo. Ahora, sacando mitad, sería cuánto, a ver. Mitad 1, mitad de 50, 25. Y ahí salió ya, ¿no? Entonces diría que el A por B es igual a 25. Y eso es justamente lo que quería. Justamente lo que quería, pues, ¿no? Quería eso. El A más B, el A por B, que es 25. Entonces ya puedo calcular el promedio geométrico, ¿no? Ya puedo ya. El promedio geométrico entonces es igual a la raíz cuadrada del producto de A por B. Y ya tengo el A por B. Y ya tengo el A por B. Entonces sería raíz cuadrada de 25, ¿no? ¿Y cuánto es eso? Raíz cuadrada de 25. 5, pues, ¿no? 5. Listo.
5. Entonces aquí en la pregunta número 6 sale 5. Bien, número 6. Número 7. El promedio aritmético de 5 números es 12. Si uno de ellos es 20, ¿cuál es el promedio aritmético de los 4? Ah, ya, esto es más sencillo. Ya voy a poner los 5 números, ¿ya? A más B más C más D más E. Ahí están los 5 números y es dividido entre 5, ¿cierto? El promedio aritmético se divide entre la cantidad de datos. Eso dice que es igual a 12. ¿Ya? Si uno de ellos es 20, entonces voy a asumir cualquiera de ellos que sea 20. Entonces acá tendríamos 20 más B más C más dedo más E de enanos. Entre 5 es 12. Listo. Nos pide calcular el promedio aritmético de los 4 números que nos están, es decir, me piden el promedio de estos, de B, C, D, entre 4 ya sería, pues, ¿no? Entonces, lo que me pide es esto. Voy a ponerlo en costado ya. Lo que me pide es B más C más D más E, pero entre 4, porque hay solamente 4 datos. Esto me pide. Esto es lo que me pide. Ya, pues de acá tengo que parar. Este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Sería 60. 12 por 5. 60. 12 por 5. Ya, para a multiplicar. Entonces acá tendría que sería a 20 más B más C más D más E igual a 60. Entonces el 20 que está sumando pasaría a restarlo. Y ahí sale esa suma, pues. La suma de B más C más D más E sería 20, 60 menos 20, ¿no? ¿Qué sería 40? Entonces eso sería 40. B más C más D más C. Ya, tengo la suma, entonces ya reemplazo, pues. Ya está, ya. Entonces, ¿esto cuánto sería entonces? B más C, ¿cuánto salió? 40. Entonces, esto sería 40 entre 4, ¿no? ¿Cuánto es eso? 10. 10, ahí está. Entonces, aquí, la número 7, el promedio de esos 4 es 10. Ahí está también. Número 8. Número 8. El promedio aritmético de 5 números es 85. Si consideramos un sexto número, el promedio aritmético sería 15. Ya, la número 8 es parecido, creo, a la 7. Y dice, el promedio aritmético de 5 números es 85. Entonces yo voy a poner los primeros, el dato uno, dato 2, ¿no?
dato 3, ahí están los números. Dato 4 y dato 5. Ese promedio de esos números se calcula como la semisuma, ¿no? Le digo la suma entre la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? 5. Entonces, ese es el promedio aritmético. Entonces, entre 5 es lo que me va a dar ese promedio. Y eso por dato dice que es 85. Ese promedio es 85, ¿no? Si consideramos un sexto número, es decir, un A6, el promedio aumentaría en 15, dice. ¿Cuál es ese sexto número? Ese sexto número lo voy a poner B ya, para que se diferencie. Entonces acá dice, el supuesto caso, si tú consideras un sexto, estoy poniendo los mismos datos, ya, a 4 y acá a 5. Ya, aquí dice da el caso de que si yo agrego uno más, si agrego uno más, acá 5, si yo agrego uno más, que en este caso sería B, voy a ponerle, ahí verán 6 datos, ¿cierto? Entonces esto sería entre 6. Ahí dice que, ahí dice que el promedio aumenta en 15, es decir, ya no es 85, sino más 15, que sería ¿cuánto? 90, 100, ¿no? Sería 100. 85 más 15 sería 100, porque aumenta en 15, más 15, ¿cierto? Aumentó el promedio. Entonces me pide calcular este sexto número, este B. Ya, pues, ahí sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Por qué? A ver, porque, acá voy a borrarle esto de acá. Por el primer dato, tendría la suma. A1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 sería 85 por 5, ¿no? La dividiendo pues sería multiplicar. Ya, entonces aquí voy a ponerlo acá debajo ya. Entonces, el A sub 1 más A sub 2, voy a copiarlo de frente ya, para ahorrarlos. Esta suma es la sub 1, la sub 3, 4 y 5. ¿A cuánto sería? A ver, 85 por 5, ¿no? 5 por 5, 25. 5 por 8, 40 más 2, 42. Ya, entonces el producto, la suma de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub 5 es 425. 5 por 85. Entonces, eso ya tengo en el primer caso. En el segundo caso, el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5 más B, fíjate, más B, todo esto de acá va a ser igual. ¿Cuánto? A ver. Eso va a ser igual a 100 por 6, ¿no? 6 pasaría a multiplicar, pues está dividiendo. Sería 600. 600 sería esa suma. Ya está. Entonces ahí reemplazo, pues. ¿Por qué? Porque el del A sub 1 al A sub 5 tengo ya la suma. Del A sub 1 al A sub 5 ya tengo esa suma. ¿Cuánto es? 425. Eso es 425. Todavía más B, lo que queda aquí, ¿no? Más B sería igual a 600. Y ahí sale, pues, ¿no? Entonces, ¿cuánto salió el que agregué último, es decir, B? Sería 600 menos 425, ¿no? Ahí sale. ¿Cuánto sería eso? 175, ¿cierto? La resta sería 175. Ya está.
Entonces aquí el 8 sale 100. ¿Cuál es el sexto número? 175. Ya está. Listo. Número 9. Número 9 dice, si a 5 números se le agregan los números 20 y 30, se observa que el promedio aritmético disminuye en 6 unidades. Allá el promedio de esos 5 números. Allá. Vamos a ver. Número 9 entonces nos dice que si a 5 números se le agrega los números 20 y 30. Entonces yo tengo aquí 5 números. A sub uno, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5. Ahí están los 5 números. Ya, a estos 5 números yo le voy a agregar dos números, que en este caso es 30, 20 y 30. Ya. Se observa que su promedio disminuye en 6 unidades. Ya, espérate, aquí vamos a hacer una cosa. Primero voy a poner el promedio solamente de los 5, y después lo agrego. Ya, entonces aquí, de esos 5 números, su promedio se calcula entre 5, ¿cierto? Y eso sería igual a, voy a ponerle un valor ya, B grande. Ya, ese es su promedio de esos 5 números, B. Ahora lo que me dice es, si agrego dos números, voy a el siguiente caso, o sea, a este mismo número, siguiente caso, a ese número, a esa suma, le voy a agregar dos números más, que es el caso de 20 y 30. Es el siguiente caso, siguiente supuesto, siguiente dato. Dices, ¿qué pasa si a eso le agregamos los dos datos? Dice 20 y 30. Ahora ya no serían 5 datos, sino serían 7 datos. Y el promedio se calcularía entre 7, pues no. A eso es lo que va. Ahí dice que disminuye ese promedio en 6 unidades. Entonces ya no es B el promedio. Disminuye en 6 menos 6. Es decir, su promedio es B menos 6. A eso es lo que va. ¿Ya? Disminuye en 6 unidades. Lo que nos pide es hallar el promedio de esos 5. Es decir, me pide hallar B prácticamente, ¿no? Me pide hallar B. Entonces, aquí pues lo único que puedo hacer es reemplazar, ¿no? ¿Por qué? A ver, vamos a ver ya. Operemos. Voy a subir un poquito más para que me genere más espacio. Entonces aquí diríamos, mm, A más A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. A ver, esto de aquí, todo, 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 todo. Esto va a ser igual a qué cosa. Esto es igual a B, ¿no? Menos 6. Entonces aquí, chicos, este 7 pasaría a multiplicar a todo esto. Por eso que lo voy a poner por 7. Ya, ahí está. Por 7.
Ya, ahora, aquí también, aquí también. Aquí también. Dígame, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 sería B por 5, ¿no? B por 5. ¿Ya? Entonces aquí ya tendría también, pues, por lo de arriba, diríamos que A sub 1, A sub 2, A sub 3, la suma es B por 5. ¿Está bien? ¿Por qué B por 5? Está pues, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 5 es B por 5. Por eso es eso. ¿Ya? Entonces ahí está. Ya, no digan por qué. No digan por qué. Entonces aquí ya tengo esa suma más los otros datos, ¿no? Que es 20 y 30. Más 20 más 30. Eso va a ser igual. Aquí la propiedad distributiva, ¿no? 7 por B y 6 por 7. Entonces acá sería 7B menos 6 por 7. 42, ¿no? Listo. Ya fíjense, los B a un costado, ¿ya? Los B a la parte derecha. Aquí queda el B y aquí quisiera menos. ¿Por qué? Porque acá está con más, pues, ¿no? 5B está con más, pasaría al otro lado con menos, es decir, menos 5B. Y aquí la suma me sale 50, ¿no? Esto de aquí es 50, 20 más 30. Eso es 50. Ya, esto de acá está con negativo, pasaría con positivo al otro lado, ¿no? Eso sería más 42. Sería más 42. Listo. Aquí. ¿Cuánto sería esa suma? 92. 7B menos 5B, 2B. Y ahí sale el B, pues justamente lo que quiero, ¿no? ¿Cuánto es el B? El B sería 92 entre 2. Eso sería B. ¿Qué sería cuánto? Que sería pues 46, ¿no? 46. Eso sería B. Y eso es lo que nos pedía, pues, ¿no? Nos pedía el promedio de esos cinco números. Y el promedio de esos cinco números es B. Entonces 42 es la solución, ¿no? Aquí sería 42. El promedio es 42. Número 10. Número 10. El promedio de edad de los tres hermanos de Juan, dice, es 12. El promedio de edades de los cinco hermanos de María es 10. ¿Cuál es el promedio de edades de todos ellos, incluidos el de Juan y María? Si las edades de estos últimos sumaron dentro de 10 años, 48. Ya que hay varias cositas, ¿no? Hay varias cositas. Uno, el promedio de edades de Juan, de los hermanos de Juan. Voy a ponerle el promedio de edades de Juan, que son 3, J1, J2, J3, ¿ya? Entonces, los hermanos de Juan
J1, J2 y J3. Esos son los hermanos de Juan. Si quiero sacar el promedio, es entre 3 porque son 3 datos. Y ese promedio dice es 12. ¿Ya? Ese promedio es 12. Listo. Luego me dice que el promedio de edades de María, de las hermanas de María, que en este caso son 5. 5. Entonces voy a poner M1, M2, 5, ¿no? 5 hermanas. M3, M4, M5. Ahí están las hermanas de María. Voy a ver el promedio entre 5, pues no, porque hay 5 datos. Ese dice que es 10. Ese promedio es 10. Ya, ese promedio es 10 de las hermanas de María. ¿Cuál será el promedio de todas? Incluido las edades de Juan y María. Entonces acá yo voy a poner J. Dice que acá nos dan los datos, ¿no? J y M. Esas son las edades de ellos. Ahora, lo que me dice es que esas edades de los dos, de Juan y María, las edades de estos dos últimos suman dentro de 10 años 48. ¿Cuánto tendrás dentro de 10 años? Pues sumando más 10, pues, ¿no? Por ejemplo, tú tienes acá ahorita 13 años. ¿Cuánto tendrás dentro de 10 años? Es sumarle 10, es decir, tendrías 23 años. Por eso que cuando digo cuánto tendrá dentro de 10 años, les voy a sumar 10 a ambos. Y esta suma es 48. Si la suma de dentro de 10 años son 48. Es decir, si yo sumo todo, es 48, ¿no? A eso es lo que va. Si sumo todo, eso es 48, me dice. De ahí sale la suma de edades de ambos, ¿no? J más M debe ser igual a 48 menos 20, pues, ¿no? Porque acá hay 10 más 10, 20. 20 pasaría a restar. Sería aquí 48 menos 20. Ahí sale la suma, ¿no? De Juan y María. Su suma de edades serían 28. 28. Entonces acá ya tengo esa suma, por un lado. Ya, lo que nos pide es la suma de todos los datos. Es decir, ¿qué me pide? Voy a poner por acá. Todas. El promedio de toditos, de toditos. Es decir, me está pidiendo esto. Me está pidiendo que yo sume las edades de Juan, de todos los hermanos de Juan, más las edades de todas las hermanas de María, más la de Juan y María, ¿no? Entonces me está pidiendo esto. Y eso todavía sería dividido entre cuánto. Entre la cantidad de datos. Pues si tú cuentas la cantidad de datos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Entonces todo eso sería dividido entre 10. ¿Ves? Sería dividido entre 10. Entonces ahí es donde tú tienes que reemplazar, pues. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la suma de estos tres aquí. ¿No? Sería 3 por 12, 36, ¿no? Y aquí la suma de estos sería 50, porque sería 10 por 5. Y la suma de estos ya tengo aquí, 28. Y eso nomás reemplazamos y dividimos entre 10. Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer. Entonces diríamos aquí que la suma de J1, J2, J3 es 36, ¿cierto? Más la suma de M1, M2, M3, M4 y M5 sería 5 por 10, que sería 50. Y esto de acá tengo de dato que es 28. Pues no, aquí está. 28.
Ya está. Entonces, por ende, entonces tendríamos que arriba va la suma de 36 más 50 más 28. Todo eso entre 10, ¿no? A ver, ¿cuánto es la suma de 36, 28 y 50? Entonces sumamos, ¿no? 6 más 8 sería 14 más uno. X sería pues 5 más 2 7, 7 más 3 10 más uno 11. 114 es la suma. Eso dividido entre 10. Y nosotros sabemos que por cada cero corre un decimal, es decir, esto sería 11.4. 11.4 sería, ¿no? Ya, entonces eso sería el promedio de todos, 11.4. Número 11. El promedio de 5 números es 30 y si se retiran 5 números cuyo promedio es 48, ¿cuál variará? ¿En cuánto variará ese promedio? Ya. Ya, pues eso nomás es igualito que el anterior, solamente que acá vamos a poner el promedio de los 50 números, es 30. Ya, yo voy a poner ese promedio que sería pues a sub uno, a sub 2 y así, ¿no? 50 números. 50 números. A sub 3, así sucesivamente hasta a sub 50. Entonces, como hay 50 números, ese promedio se calcula entre 50, pues, ¿cierto? Ya, ahora, ese, dice es en este caso 30. Ese promedio es 30. El promedio de 50 números es 30. Si se retiran 5 números cuyo promedio es equivalente a 48, ¿cuál es, en cuánto varía ese promedio? Entonces, yo voy a retirar 5. Ya voy a asumir que yo retiro los primeros, es decir, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Y ya, estos son los 5 los que voy a retirar. Ya, estos retiro. Dice, ese promedio de esos 5 números que yo retire, ¿cómo se calcularía? Entre 5, ¿cierto? Esto es 48. El promedio de esos 5 que retiro es 48. Ya, listo. Entonces ahí saldría también la suma, ¿no? La suma sería a su 1, a su 2, a su 3, todo eso, este, 48 por 5, pues, ¿no? Esto sería igual a 48 por 5. 48 por 5. Está dividiendo, pues sería multiplicar. Y ya tengo la suma de los 5 que retiro. Nos pide cuánto varía el promedio. Entonces yo quiero calcular ahora los que restan, pues, ¿no? Desde A sub 6 hasta A sub 50. Ese promedio. Entonces ahí sería, pues, ¿no? ¿Cómo calculemos? Ese promedio serían 5 menos, es decir, sería entre 45. ¿Cierto? Entre 45 nada más. A ver, veamos. Acá primero, todo esto de aquí. A ver, esa suma sería igual a cuánto.
Sería 30 por 50, ¿no? ¿Está bien? Esa suma de A sub 1 más A sub 2, A sub 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 50, ese es 30 por 50, el producto, la suma. Entonces aquí yo voy a reemplazar los 5 que quité, pues. El A sub 1, A sub 2, A sub 2, hasta A sub 5. Pues acá lo único que va a quedar es esa suma que es 48. Voy reemplazando. Acá están los 5 primeros. 5 más, acá venía el A sub 6, ¿cierto? Y el A sub 7. Y así sucesivamente hasta los 50 puntos suspensivos. Eso va a ser igual a 30 por 50. ¿Ya? Entonces ahí sale la suma de esos, ¿no? De A sub 6 más A sub 7 y así sucesivamente A sub 8, 9, 10, 11, 12 hasta A sub 50. Eso va a ser igual a 30 por 50 menos 48 por 5. ¿Ya? A ver, ¿cuánto sería ahí? ¿Ya? Entonces, a eso, ¿cómo calculamos ahí el promedio? Dividiendo entre la cantidad de datos. Si eran 50 datos y saqué 5, será entre 45 nomás, pues, ¿no? Ese sería el promedio. 45. Es decir, a ver, acá al costado lo voy a poner ya, mucho más grande los números. 30 por 50 menos 48 por 5 entre 45. Listo, aquí quinta, 9, quinta y quinta, que sería 10. ¿Qué más? Tercia, ¿no? Tercia. ¿48 tiene tercia? Sí, pues, tiene tercia. Tercia 3, tercia 10, acá es 10 también, ¿no? Aquí tercia, acá sería 16, ¿está bien? 6 por 3, 18, está bien. Ya está. Entonces lo que me queda es 3 por, digo 3, no. 10 por 10 menos 16. Entonces acá reemplacemos. 10 por 10 es 100 menos 16 y todo eso dividido entre 3. Eso es lo que quedaría, ¿no? Simplificado. Eso sería a cuánto? A 84, ¿no? A 84 entre 3. Ya está. Ya, pues eso solamente dividiríamos. Y va a salir en periódico puro porque es un número, es 3. Ya va a salir un periódico puro. ¿Ya? Entonces, a ver, si dividimos, a ver, no, dividimos rápidamente. Acá sería 2, ¿no? Acá sería 6, acá quedaría 2, 24. Sale exacto. Acá sería 6. 26 queda. Interesante. Ya, bueno. La división es 26. Entonces ahí sería, ¿no? La número 11. 26. Ya está. Número 12. Número 12 dice hallar, calcular el valor de los tres números que tienen como promedio 2x si el promedio de los otros dos es y. Ya. Hallar el valor de los números, de los tres números. Entonces yo voy a poner esos tres números que es A, B, C, ¿ya? Esos tres números son A, B, C.
¿Y cómo sería el promedio? Entre 3, pues, ¿no? Porque hay 3 datos. Y ahí el valor de esto, entonces, esto es lo que me pide. Y se tiene, dice que como promedio, a ver, su promedio es 2x. Hallar el valor de uno de los 3 números. Entonces yo tengo que saber uno de ellos nada más. De A, de B o de C. Sabiendo que el promedio de dichos números es 2x. Y el promedio de los otros dos, ya, de los otros dos es y. Ya, voy a asumir que ese valor es b, ¿ya? Entonces yo solamente voy a sumar en el siguiente caso los otros dos que sería a y c. Ese promedio sería entre 2 nada más. Eso en este caso dices y, ¿ya? Entonces ahí yo prácticamente me está pidiendo el b, pues, ¿cuánto es b? Porque eso es lo que no he tomado. Entonces aquí a más b más c es 2 por 6, ¿no? 2 por 3 digo, 6 veces x. Aquí a más b, o digo a más c, es 2 veces y. Está dividiendo, pues a multiplicar. ¿Ya? Ahora, yo quiero b. Entonces aquí es lo que voy a hacer esto. Lo que voy a hacer es a más c más b. Eso es igual a 6 veces x. Entonces, el a más c es 2 veces y. Más b que deseo, que quiero obtener, es de 6 veces x. ¿Cuánto sería b? B sería 6x menos, ¿no? Acá está con más, menos 2 veces y. Entonces sería el valor de b. Un poco más fácil de esto. Esto vale 6 veces x menos 2 veces y. Ya está. Número 12. Número 13. El promedio de 30 números es 50. Si se agregan 10 números cuyo promedio es 20, ¿cuál es el promedio final? Ese parecido a la anterior, de la número 11, ¿no? Entonces igualito. Ya voy a asumir que el promedio de 30 números es 20. Entonces aquí hay 30 números. Voy a ponerlo de frente ya. Aquí 30 números. 30 números. Para no estar poniendo a su 1, a su 2, a su 2, hace 3, así hasta 30, pues. ¿Y cómo se calcula eso? Dividido entre 30, ¿cierto? Ya, y se dice que es 50. Acá hay voy a poner ya. Suma de los 30 números. Eso es 50. Ya. Luego dice, si se agrega 10 números. Sum de los 10 números. Cuyo promedio es 20. Sum de los 10 números que agrego. La suma de esos 10 números que agrego. Eso sería entre 10, ¿cierto? Ese promedio de esos 10 números dices 20. Ahí está. Ahora lo que me ve es el promedio total, es decir, sumar todo, ¿no? Entonces aquí la suma de los 30 primeros números, o los números que en este caso está, sería 50 por 30. Aquí la suma de los 10 que agrego, de los números, es 20 por 10. ¿Ya? Acá ahora lo que nos pide es el promedio total de todos. Es decir, acá voy a tener la suma de los 30 primeros, ¿no? De los 30 primeros que tuve, de los 30 números. Voy a sumar la suma de los 10 que ingreso, de los 10 números. ¿Y esto entre cuántos se dividiría? ¿Cuántos datos ya había? Si en el primero había 30 y en otro 10. 20 datos, ¿no? Entonces se divide entre, no, digo, 20 y 10 sería 40. Error. Serían 40 datos.
40 datos. Porque en el primer caso hay 30 números y en el segundo caso hay 10, pues. 40. Entonces eso nomás me pide, pues, ¿no? Y aquí reemplazamos, pues. Reemplazamos. Ya, dígame, ¿cuánto es la suma de los 30 primeros? 50 por 3, es decir, 50 por 30 sería 1500, ¿no? Más la suma de los 10 sería 20 por 10, 200. Todo eso dividido entre 40. Ya, pues aquí entonces sale, ¿no? El resultado. 1500 más 200 sería 1700 entre 40. ¿Cuánto es eso? Acá estaban 0 y 0. Un cerito y un cerito. Aquí sería mitad y mitad, ¿no? Mitad 2. Mitad de esto es A ver, quedaría. Va a salir decimal. Va a salir decimal. Bueno, ya ahí calculas, pues. Calculamos. ¿Ya? Bueno, acá saldría, a ver, de 70 es 35, de 100 es 50. 50 más 35, 85 saldría. ¿Ya? Entonces, lo que nos queda es 85 entre 2. 85 entre 2. Que es prácticamente 40 más 2,5, es decir, 42,5. Ya, eso sería el promedio. Calculado. Listo. Entonces la número 13 nos pide, nos salió 42,5. Sí. La 14. Dice, 6 señoras están reunidas. Dice, 6 señoras están reunidas. Si ninguno pasa de los 60 y el promedio de edades es de 54, la mínima edad que puede tener una de ellas es, a ver, interesante ese problema. Son 6 números, 6 señoras. Si ninguno pasa de los 60, nadie es mayor que 60. ¿Ya? Son 6 señoras, ninguno es mayor que 60. Sepa 58, 59, 57, era por ahí, ¿no? Y el promedio de edades es 45, 54. La mínima edad que puede tener una de ellas es, a ver, vamos a ver. Primero, como hallamos el promedio, pues como son 6, sería pues a su 1, ¿no? Así, a su 2, y así sucesivamente hasta los 6, hasta sus 6. Entonces, eso dividido entre 6. Ese promedio es 54, ¿ya? Y el promedio de edad es de 54. Dice, hallar la mínima edad que puede tener una de ellas. Una de ellas. El mínimo, más jovencito. El más jovencito. ¿Cuántos años tiene? Entonces aquí yo puedo decir que esta suma es 50 por 6 la suma, ¿no? La suma sería 50 por 6. A ver, ¿cómo analizamos para poder calcular el mínimo? El mínimo, el mínimo. Pues asumiendo que todos son mayores, pues para hallar el mínimo voy a asumir que todos son mayores. Mayores serían pues menores de 60, ¿no? Si ninguno pasa a los 60, es decir, asumo que todos son de
59 años. Ese sería por 4, pues, ¿no? Digo, por 5, ¿no? Porque el más pequeñito sería él, ¿no? Estoy asumiendo que todos tienen ese tope para hallar el mínimo, pues, ¿no? Entonces, todos los 5 restantes tienen 59 años. Entonces, acá sería 54 por 6. Ya, a ver. ¿Ahí cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería ese valor mínimo del primero? Sería, a ver, 54 por 6 sería 6 por 4, 24. Eh, van 2, 6 por 5, 30, más 2, 32. 324. Menos, ¿por qué menos? Porque acá está sumando, pasaría al otro lado restando. Sería 59 por 5. A ver, creo que ahí se pasa, ¿no? Se pasa. Porque tendría que sumar hasta no mucho ahí. A ver, ¿cuánto sería 59 por 5? Aquí se pasa, creo. ¿Ah? A ver, 9 por 5 es 45. Van 4. 5 por 5, 25. Más 9, 29. ¿Está bien? A ver ahí. 9 por 5, 45 van 4. 5 por 5, 25 más 4, 29. Está bien, ¿no? Sale 295. Ya está. ¿Cuánto es esa resta entonces? Esa resta sería, a ver, 4 menos 5 no se puede, quedaría 9, ¿no? Acá quedaría como 1, sería como 11, acá quedaría 2, ¿no? Y aquí quedaría 29 nada más, ¿no? 29 nada más. Ujú, ahí está. 29. Entonces el más pequeñito, el más mínimo sería 29 años. Más joven, la más señorita. Sería de 29 años. Ahí está, es la número 14. 15. La edad promedio de 18 hombres es 16. La edad promedio de 12 mujeres es 14. ¿Cuál es la promedio de edades del grupo? Eso está sencillito también como el anterior, ¿no? ¿Por qué? A ver, el promedio de 18. Voy a poner aquí la suma. Acá debe haber 18 personajes. Suma de 18 hombres. Va a haber la suma de 18 hombres. La edad, ¿no? Hom- Entre 18, ¿sí o no? Si son 18, sería entre 18. Eso dices 16, ese promedio. Ahora, la edad de las 12 mujeres, entonces va a ser la suma de edades de esas 12 mujeres. ¿Y cómo se calcula de las mujeres? Entre 12, pues, ¿no? Porque hay 12 datos. Eso dice es 14 ese promedio. Ahora lo que me pide es la suma promedio de todos el grupo. Entonces, ¿qué me pide? Me pide la suma de total, pues, ¿no? La suma de los 18 hombres más la suma de los 12, de los 12 mujeres. Mujeres, ¿no? Entonces, ¿entre cuánto será esa división? Entre la cantidad de datos que son 18 más 2, es decir, entre 30, ¿no? Eso nos pide. Entonces, si ahí yo puedo calcular. ¿Por qué? Porque esto de acá tengo de dato arriba. Esa suma sería 18 por 16. Este de acá sería 18 por 16. La suma de las mujeres sería 12 por
14. Entonces, reemplazando, ¿qué tendríamos? Sí. Tendrían 18 por 16. Poquito nomás. 6 por 8, 48. Van 4. Aquí sería 8 más 6, 14. Y la suma sería 18. Van 1. 1 por 1, 1 más 1, 228. 288, digo. 208, 8. Esto es el producto de 18 por 16. Más 12 por 14. Igualito. 2 por 4, 8. Aquí en aspa sería 2 por 1, 2. Y 1 por 4, 4. 4 más 2, 6. Y aquí la multiplicación de los dos, que sería 1 más 1. 1 por 1, 1. Entonces el producto sería 168. Todavía dividido entre 30, ¿no? ¿Y a cuánto es esa suma? Esa suma sería 28 más 168. 8 más 8, 16. Van 1, ¿no? 8 más 6, 14. Más 1, 15. Sigo llevando 1. 2 más 1, 3. Más 1 que llevaste, 4. 456 entre 30. Eso es el promedio. Dividamos entre 30. Eso es a 1, ¿no? Acá sería 30, que queda 15, la resta. Y aquí bajaría el 6. ¿Acá cuánto sería? A 5, ¿no? Acá sería 150. 6. Punto. Ponemos un punto y bajamos, ponemos un 0. Acá sería 2. Entonces es 15.2. 15.2 promedio. 15.2. Ya está. Entonces aquí sería 15.2. Ya chicos, entonces ahí nos quedamos 15 problemas.